Hola, bienvenidos a otra edición de Share and Inspire. Estas conversaciones que tenemos con directores y líderes de recursos humanos. Hoy tenemos con nosotros a Fidel. Fidel es desde hace un año People Leader de Eurofins Group, primera empresa nacional de soluciones de talento, en la que se lidera por valores y se ayuda a las personas a disfrutar con su trabajo para obtener su mejor versión. Fidel cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional en el ámbito del liderazgo de personas, tanto en empresas de servicios como en consultoras de talento. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de León y cuenta con un máster en Recursos Humanos por ESADE, así como con 2 programas de Dirección General y de Dirección de Recursos Humanos por IESE. Y vamos a hablar con él sobre cómo implementan en Eurofins esta cultura de empresa que ellos llaman People First y qué papel juega la salud mental en su organización. Muchas gracias, Fidel, por estar con nosotros. Un auténtico placer y gracias a vosotros por invitarnos. Muy bien. Bueno, people first, las personas primero, ¿no? Esto, bueno, pues yo lo he escuchado en muchas empresas, no supongo que tanto como tú, pero es cierto que a veces cuando uno rasca un poco, ¿no?, en estas empresas, uno se da cuenta que, bueno, que es muchas veces fachada, ¿no? Y sí que estoy interesado en conocer un poco cómo en Eurofins realmente, pues las personas son lo primero, cómo lo lleváis a cabo y también qué importancia tiene la salud mental, ¿no?, en todo esto. Bueno, pues a ver, te diría que en efecto, o sea, nosotros el claim de People First no es solamente un claim, sino que está muy integrado en nuestra cultura de empresa. Somos una empresa familiar que desde hace más de 30 años lleva trabajando en torno a estos valores humanistas que nosotros hemos acabado de decantar en respeto, responsabilidad y transparencia, que son los 3 valores que nos unifican como colectivo. Y para nosotros es fundamental, entre otras cosas porque somos una empresa de servicios. Y bueno, quizás el concepto es un concepto muy basado en sentido común, pero que funciona y creo que somos un ejemplo de que está funcionando. Si tienes personas satisfechas, personas felices, eso hace que los negocios al final sean sostenibles y que aportes a la sociedad algo más que un beneficio económico y que aportes también pues, una manera de impactar socialmente en positivo a través de tus empleados, que es la primera responsabilidad social que tenemos como empresa. Muy bien, Fidel, ¿cuáles son las acciones que habéis llevado a cabo en Eurofins precisamente pues para que preocuparos de forma genuina y honesta por las personas de la organización y por su salud mental? Pues mira, yo te diría también que como tú has presentado, yo llevo un año en la compañía, ¿vale? Y una de las cosas que más impacta cuando vienes de un área de personas, llevo en otras empresas también muy responsables con las personas, pero cuando he llegado aquí una de las cosas que más me ha impactado es ver que hay un equipo dedicado exclusivamente al seguimiento y a preguntar a la gente, a los compañeros y compañeras, cómo están, ¿vale? Desde un interés muy sincero y para ponernos a su lado, acompañarles, ayudarles, darles las herramientas y las soluciones que podemos poner encima de la mesa, pues para que su bienestar en la compañía sea sostenible y sostenido, ¿vale? Sí que además tenemos un modelo que se basa mucho en cuidar el liderazgo. El bienestar de las personas lo entendemos de una manera holística y viene condicionado primero por la relación que tenemos cada uno de nosotros con nuestro trabajo. Si nos gusta lo que hacemos, si tenemos las herramientas para hacerlo, si tenemos autonomía para desarrollar nuestras ideas y para realizarnos en el trabajo, tiene también mucho que ver con los compañeros y compañeras, con cómo es el clima laboral, dónde estoy trabajando, si hay compañerismo, si hay colaboración o no, pero tiene también muchísimo que ver con los modelos de liderazgo. Si la persona que me lidera es una persona que me ayuda, es una persona de servicio, es un líder de servicio que me acompaña y que me permite sacar mi mejor versión, ¿vale? Nosotros hablamos siempre de líderes, no hablamos de directores. De hecho, yo soy people leader. ¿Por qué? Pues porque a las personas no se las dirige, no se las gestiona, se las lidera. Lo que gestiona son recursos y por eso nosotros nunca hablamos de recursos humanos, a pesar de que bueno, es un estándar en los mercados todavía, sino que hablamos de liderazgo de personas, un liderazgo humilde, un liderazgo de servicio, un liderazgo donde la principal misión de nuestros líderes es hacer crecer a sus equipos. Luego te diría que la propia cultura de la compañía, como es People First, es People Centric, pues mira, otras acciones que tenemos o otras políticas que tenemos no existen variables en nuestra empresa. Nuestros equipos comerciales, por ejemplo, no tienen un incentivo individual. ¿Por qué? Pues porque un incentivo individual puede llegar a generar competencia interna, puede llegar a generar comportamientos egoístas. Y entonces una de nuestras propuestas de valor a nuestros clientes es que cuando nos ponemos delante de ellos,
todo el portfolio de servicios que les ofrecemos, que las gestione y que están desarrollados por diferentes líneas de negocio, se van a encontrar con que las líneas colaboran entre ellas, porque no hay una competencia tóxica entre las personas, sino que lo que hay es el interés de colaborar para lograr dar un servicio excelente, ¿no? Y esto lo hemos logrado pues eliminando variables, eliminando incentivos individuales. Evidentemente también tenemos o tratamos de tener entornos de trabajo hogarizados y que sean inspiradores, tenemos flexibilidad laboral y horaria para que los empleados y empleadas, los compañeros y compañeras puedan combinar sus necesidades profesionales con sus necesidades personales. Vemos a las personas como personas totales, no queremos que la gente deje su vida personal en la puerta y que sean distintos dentro, sino que queremos personas naturales, personas genuinas, que bueno, pues somos conscientes de que traen sus problemas de casa al trabajo y que probablemente están llevando los problemas del trabajo a casa. Entonces, bueno, cuando nos acercamos y cuando les seguimos, lo hacemos desde esa perspectiva de persona total. Por ponerte ejemplos, luego hay fruta fresca en algunas oficinas, bueno, en fin, hay muchas más bueno, cosas. es muy interesante porque realmente veo como que efectivamente el cuidado de las personas y del bienestar de las personas forma parte de la cultura intrínseca de Eurofirmes, ¿no? Es decir, yo creo que probablemente, bueno, conocemos empresas todos en las cuales probablemente este tipo de acciones sean como beneficios al empleado, ¿no? Que el pase de gimnasia o fruta en las oficinas, ¿no? Y este concepto de ver el bienestar del empleado como, bueno, pues como un beneficio, yo creo que se percibe como un coste en la organización, ¿no? En cambio vosotros forma parte intrínseca de la cultura, ¿no? Por eso lo desarrolláis de esta manera, ¿no? Sí, de hecho yo te diría que es rentable. Es decir, yo aquí invito, evidentemente todos los modelos de empresas son lícitos, y nosotros tenemos el nuestro, con mucha humildad lo explicamos, pero hay otros modelos que son válidos y que están funcionando. A mí personalmente el nuestro me gusta, pues porque encaja con mi propósito y conecta, ¿no?, con lo que yo considero que tiene que ser una compañía. Pero al final yo creo que Eurofirmes, una de las cosas que ha demostrado es que un modelo de empresa en donde las personas son importantes y donde tratar bien a las personas es el eje fundamental, es rentable y es sostenible en el tiempo. Llevamos más de 30 años, como te decía, en el mercado. Hace 10 años, por poner un ejemplo, facturábamos 80 millones y ahora estamos facturando más de 500. Somos una empresa rentable que ya está internacionalizada en 7 países. Prestamos servicios 360. Es decir, hacer las cosas con un enfoque humanista y un enfoque a personas es sostenible y puede ser rentable. Entonces, como mínimo, el poder demostrar que hay una alternativa viable a otros modelos empresariales que buscan la maximización del beneficio y que a veces dejan de lado a la persona o que, como tú dices, implantan las medidas desde una perspectiva más estética, por moda, por marketing, que bueno, que no soy quien para criticarlo, solo faltaba. Bueno, es evidente que todas estas medidas que llevan a la preocupación del empleado, ¿no?, y por su bienestar y por su salud, yo creo que tienen un impacto muy alto, ¿no?, en las propias personas, primeramente, ¿no? Segundo, en los equipos, ¿no? Yo creo que al final lo que comentabas, ¿no?, del clima laboral, ¿no?, y el clima que existe en la organización es importante para crear equipos que realmente, bueno, pues que realmente sean eficientes, ¿no?, trabajando y productivos, ¿no? Pero también tiene ese impacto, habéis detectado vosotros que tiene también impacto en la propia organización, los propios resultados de la organización. Bueno, como te decía, es decir, nosotros es que no tenemos cómo compararnos internamente, es decir, toda la compañía funciona con esta visión de people first, de las personas primero, de su bienestar primero, es sentido común, sentido común, personas que son capaces de hacer su trabajo, que tienen las competencias, el conocimiento necesario. Si les das las herramientas, si les das la formación, si les das un entorno de seguridad psicológica y les apoyas con liderazgos inspiradores y que les ayudan a desarrollarse sin trabas, pues al final esas personas brillan. Y si esas personas brillan, prestamos un mejor servicio. Somos una empresa de servicios, especialmente crítica a las personas en una empresa de servicios. Y si prestas servicios excelentes como los que presta Eurofirmes, eso al final es rentable. Es casi una decantación. Es sentido común. Lo que pasa es que sí que es cierto que es un modelo que tiene complejidad. Tiene complejidades, es decir, gestionar personas, liderar personas y gestionar una empresa basada en personas implica estar muy orientado a cosas que en el mundo empresarial no han estado presentes en los últimos años, como las emociones.
y entender que el mundo de las emociones es fundamental en el mundo de las personas y que tienes que ser capaz de poner soluciones, ayuda y acompañamiento también en algo tan etéreo hasta ahora para la empresa como el mundo de las emociones, ¿no? Muy bien. Para terminar, sí que me gustaría que me dieras tu opinión un poco, porque es verdad que a recursos humanos muchas veces se le ha, o people en este caso, ¿no? Se le ha tachado un poco de dejarse llevar por las modas, ¿no? Entonces, bueno, pues se implementan ciertas acciones, ¿no? Que un poco como que se ponen de moda en el mercado de recursos humanos, ¿no? Y es verdad que desde hace unos años, pues también el preocuparse por el bienestar y por la salud no solo física, sino también mental de las personas, pues evidentemente ha tomado un protagonismo muy importante, ¿no? ¿Tú crees que esto va a ser también una moda o realmente no? Si realmente tú crees que las empresas van a dar el paso para que efectivamente esto sea parte de su cultura, parte de la organización y que lo entiendan de esta manera. Ojalá tuviera una bola de cristal y fuera capaz de predecir el futuro, pero te voy a dar mi opinión. Mira, hasta ahora creo que era relativamente suficiente con que como empresas fuéramos responsables con nuestros compañeros y compañeras en asegurarnos de que no éramos un factor de ansiedad o de estrés. Es decir, que el trabajo no era el origen de ese sufrimiento que podía tener mental o emocional el empleado o empleada. Y yo aquí, Eurofins, pues lo que te decía, creo que ha sido un ejemplo en estas 3 décadas de un modelo empresarial que estaba enfocado a esto, ¿vale? Sin embargo, vivimos en un contexto externo y en un entorno con una enorme ansiedad social. Hay muchísima volatilidad, hay muchísima incertidumbre, estos son entornos líquidos, muy rápidos, muy cambiantes, y empezamos a tener dentro de las empresas una afectación mental y emocional que no es por la propia actividad, que no es por cómo tenemos organizado nuestro trabajo o cómo gestionamos el negocio, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con la necesidad de dar soluciones y acompañar a las personas también en necesidades que no son puramente empresariales. Y yo creo que esto ha venido para quedarse. Por un lado, esto es muy bueno, en el sentido de que creo que se están rompiendo tabús y se están rompiendo prejuicios que había alrededor de la salud mental. Esto está impactando en que los modelos de liderazgo y los modelos empresariales, pues cosas como la emoción, cosas como la salud, entendida de una manera muy holística, empiezan a estar presentes, y era algo que no ocurría anteriormente, pero es un reto para los departamentos de People, es un reto enorme. Y aquí, por un lado, tenemos que detectar, lo que hacíamos hasta ahora, ¿no? En qué podemos estar nosotros, nuestro modelo de negocio, causando sufrimiento para evitarlo, lo que hablábamos de riesgos psicosociales, la gente de prevención de riesgos laborales utilizaba este nombre tan rimbombante. Pero también tenemos que trabajar en prevención, es decir, en acompañar, en preguntar, en intentar hacer una detección precoz de posibles problemas, en concienciar a la gente de que hablar de salud mental es algo que tiene que ser natural y que se puede hacer en el café y que no pasa nada y que llores, que te emociones y que te muestres debilidad es algo humano y que estamos aquí para ayudarte, para acompañarte y para acogerte, ¿vale? Y luego en actuar. Y actuar implica tomar decisiones complejas porque están fuera del modelo que teníamos hasta ahora. O sea, cuando hablamos de liderazgo, antes hablábamos de liderazgo, ¿no? en Eurofins. Claro, un liderazgo inspirador y un liderazgo por valores implica que a lo mejor tienes que prescindir en el equipo de una persona que genera muy buenos resultados, pero que genera un ambiente muy tóxico. Para buscar esa coherencia, ¿no? Claro. Evidentemente. Sí, claro, si tú quieres hacer un cambio de cultura o mantener una cultura, tienes que ser muy coherente con cada acción que emprendas, porque la organización te está viendo. Y la cultura no se implanta por lo que escribes en una pared, se implanta por cómo actúas, por cómo eres, ¿vale? Entonces implica actuar en tu cultura, actuar en tus acciones, y allí donde no llega, porque son afectaciones que vienen de fuera, del contexto, o porque simplemente tú no tienes esas capacidades dentro, dejarte reforzar pues, por compañías pues, como la vuestra o como otras que hay en el mercado, que ofrecen servicios, pues en el caso de salud mental, de acompañamiento, de terapia, de coaching, pues porque las empresas no llegamos a todo, ¿no? Pero bueno, para esto... Porque te iba a preguntar, ¿no? La verdad es que te he dicho antes que era la última pregunta, pero no tengo una pregunta extra. y es precisamente el cómo veis el futuro, ¿no? Es decir, cuáles son los pasos a futuro que se deberían dar para seguir, ¿no? Preocupándonos efectivamente por esa
por ese planteamiento que tú has dicho, ¿no? Holístico de la persona, ¿no? Que no solamente es en el trabajo, sino también fuera del trabajo, que lo que ocurre pues eso, en un ámbito influye también en el otro, ¿no? ¿Cuáles serían o cuáles son los siguientes pasos a dar, ¿no? En Eurofins, ¿te refieres? Sí. Bueno, mira, nosotros este año nos estamos planteando el poder reforzar estos equipos internos que tenemos de seguimiento y de acompañamiento y todas estas políticas y toda esta cultura interna de refuerzos externos porque nos damos cuenta de que ese contexto social de alta ansiedad está afectando también a nuestros equipos y que tenemos que poner herramientas y una ayuda adicional para acompañarles y para ofrecerles pues ese valor que queremos ofrecerles por el interés que tenemos en la persona, ¿no? Ya ni siquiera por un interés empresarial, sino porque realmente nos importa, vemos situaciones complejas y que requieren un acompañamiento y una ayuda, y nosotros como departamento de People, pues no somos psicólogos tampoco, ¿vale? No llegamos. Entonces sí que nos estamos planteando el poder reforzar ese acompañamiento. Y luego te diría que de cara al futuro, mira, el futuro es algo que no está escrito y ya veremos cómo evoluciona todo esto, cómo evoluciona el contexto, cómo evolucionan todas las incertidumbres que hay ahora mismo, pero creo que podremos abordarla si seguimos muy orientados a las personas, es decir, si seguimos interesados genuinamente en cómo están y preguntando, escuchando activamente, escuchando mucho y poniendo mucha atención en que las personas son totales, ¿vale? Y pidiendo mucha responsabilidad. Yo aquí también me gustaría trasladar tu mensaje. La salud mental es responsabilidad de las compañías, de las empresas, pero también de cada uno de nosotros. Es decir, tú y yo no estamos exentos de tener afectaciones mentales o emocionales, y nosotros mismos somos los primeros que tenemos que levantar la mano cuando notemos algún síntoma y que tenemos que ser generosos con nosotros mismos para entender que nos puede pasar y no pasa nada, y que nos tenemos que dejar ayudar y que tenemos que pedir ayuda y que tenemos que ayudar a otros y entender a otros, ¿no? Entonces, bueno, el futuro no está escrito, ya veremos cómo va, pero yo creo que en un contexto en donde las personas sean lo importante y sean lo primero, cualquier reto que nos venga será abordable. Muy bien, Fidel. Oye, pues muchísimas gracias por este rato, por compartir con nosotros, bueno, pues esta cultura de People First que tenéis en Eurofins, ¿no? Y que además, bueno, pues comparto totalmente, ¿no? Esta visión de la persona de forma global, holística, ¿no? Y esta responsabilidad que tienen las empresas también para dar a esas personas pues los recursos necesarios para que también ellos, con su responsabilidad, puedan cuidar de su bienestar y de salud mental. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicar nuestro modelo, que es uno más, en el que creemos mucho y que realmente nos hace muy felices, pero bueno, con la humildad de que tratamos de hacer las cosas bien, lo mejor posible, y agradecemos mucho pues que nos deis oportunidades como esta para explicarlo. Pues esta ha sido otra edición en estas conversaciones con líderes y responsables de personas en las empresas. Muchas gracias.